Se va a estar llevando a cabo desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre, inclusive la 15 edición, la 15ª edición de la Feria del Libro, que va a estar realizándose en San Lorenzo, la histórica ciudad de San Lorenzo, y justamente, por lo que tengo entendido, en el convento de San Lorenzo, el museo, donde está el museo. Así que, bueno, va a ser una buena oportunidad para ver a figuras nacionales que se van a acercar a mostrar sus libros, a brindar conferencias. Va a estar Daniel Balmaceda, escritor, de esta persona que está con el tema de los aforismos y el origen de los aforismos, muy interesante. Ludovica Esquirro, para aquellos que les gusta el tema del tarot. Yo no soy mucho de ese palo, pero también está bueno. Pipo Lernud, histórico, periodista de rock. Ana María Yúa, va a estar Miguel Ángel Pichetto también presentando su libro, Capitalismo, Pobrismo se llama, y Nicolás Casanseu, que quién fue o quién es Nicolás Casanseu, bien digo, el periodista argentino y actualmente también escritor, que cubrió la guerra de Malvinas. Tuvo el honor de cubrir la guerra de Malvinas. Y lo digo de esa forma porque él lo considera un honor y para mí también fue un honor. Durante mucho tiempo, lamentablemente, no se le dio el lugar necesario a Casanseu. A ver, en cualquier otro país, en cualquier otro lugar del mundo, se valora a aquellos que dieron testimonio de lo que pasó. Hay diarios de guerra a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Ha habido personas que se dedicaban a los diarios de guerra. Bueno, acá parece que lamentablemente la Argentina, en este país picadora de carne, no se considera a veces de la forma de vida a las personas que hicieron algo por la patria. Nicolás Casanseu después se fue de la Argentina, estuvo trabajando en otras latitudes, en Estados Unidos más precisamente, ha vuelto en el último tiempo y se encuentra viviendo en la ciudad de San Lorenzo. Algo que yo no sabía, me enteré hace algunas semanas. Así que bueno, un gusto estar en contacto con Nicolás Casanseu, que se va a presentar, como dijimos, en la Feria del Libro y va a dar allí una conferencia. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto. A propósito de lo que vos contabas, Sí, vos sí. sabés que cuando vuelvo de Malvinas, me encuentro y me entrevista además un productor de la cadena NBC que yo había conocido cuando años antes había estado cubriendo la guerra civil en Nicaragua y ahí lo había conocido. Y Charlie Gómez. Y ahí me dice, bueno, te felicito, de ahora en más ni vos ni tus hijos van a tener ningún problema de trabajo en Argentina. Qué equivocado que estaba. Bueno, no quería empezar por este lugar, pero vamos a tratar de alguna manera empezar por este lugar para entender mejor la cosa. ¿En qué estadio hoy de Malvinas o de consideración sobre la guerra de Malvinas estamos? Pasamos de olvidar o en todo caso negar lo que se había vivido en la guerra, incluso siendo muy descorteses con los que participaron y ofrecieron la vida, ofrendaron la vida allí en las islas del Atlántico Sur. Pasamos a reivindicar Malvinas, pero en clave kirchnerista, digamos, o en una clave bastante particular, que es una reinterpretación que se ha hecho sobre los años 70, y esto también toca, obviamente, a los 80, porque se dio en el marco de un gobierno militar. Hoy, ¿en qué estadio estamos de la consideración sobre Malvinas? Bueno, yo diría que todavía no hemos destapado la historia de Malvinas, sigue ocultada, en clave kirchnerista o macrista da lo mismo, se sigue escondiendo la real historia de Malvinas porque en lo único que siempre se hace el acento es en las miserias, que las hubo y no hay por qué ocultarlas, pero tuvieron su contraparte de grandeza, o sea, de los actos heroicos de nuestros combatientes, y eso la gente literalmente lo desconoce porque se la han ocultado. No se han detenido nunca nuestros gobernantes a subrayar esos actos de heroísmo que son el tónico moral de cualquier país. No hay país en el mundo que no subraye los actos de heroísmo de sus combatientes, más allá de si la guerra fue ganada o perdida. Vietnam, Estados Unidos la perdió, sin embargo vas a ver centenares de películas donde los protagonistas son héroes. Bueno, nosotros hicimos una película miserable que se llama Iluminados por el Fuego, donde el soldado argentino se hace encima. Imagínate la diferencia. Sigue este fenómeno de desmalvinización, atemperado sí por distintos factores, pero sigue. La desmalvinización
es nada más y nada menos que un acto de censura implantado primero por el gobierno militar del momento, que quería tapar justamente las miserias que afloraron igual, y después seguido por los gobiernos civiles posteriores. Y hasta el día de hoy los guerreros argentinos no han sido reivindicados. Atemperado sí este fenómeno por el hecho de la irrupción sobre todo de los medios sociales, que hacen que los combatientes o aquellos que estudian honestamente la guerra puedan comunicar lo vivido en el 82 a miles y miles de personas sin tener que pasar por el filtro de los grandes medios o las grandes televisoras. Pero todavía vas a encontrar muchísima gente que repite como loro que mandamos chicos a la guerra armados de gomeras por culpa de un general borracho. Claro. Ahora, era lógico que desde el gobierno militar, para, ¿cómo podemos decir?, para solapar, para ocultar errores en cómo se llevó adelante la guerra, quizás también en el momento en que se pensó en empezar el inicio de hostilidades, era lógico que se intentara solapar, tapar lo que pasó en Malvinas. Ahora, los gobiernos civiles que vinieron a posteriori, que han revisado la historia, lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? ¿Cómo se explica esa desmalvinización que, como vos decís, sigue vigente hasta ahora? ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la explicación, digamos, que ayuda a entender por qué negamos a Malvinas tanto tiempo? Hay muchos factores. Uno de ellos tiene que ver con lo que recientemente yo te decía. El ejemplo de los héroes eleva, el de los cobardes adocena. Y a los políticos en general no les conviene un pueblo elevado, con arquetipos reales de heroísmo, porque al ser un pueblo más elevado es más difícil engañarlo, llevarlo de las narices, expoliarlo, saquearlo. Entonces prefieren que nuestro pueblo tenga como héroes algún personaje del deporte o de la farándula y no esos héroes que transmiten valores eternos. Otro factor fue que se quiso castigar a los militares como si fueran una sola cosa por la guerra antisubversiva de los 70. Se metió todo en la misma bolsa, no se separó la paja del trigo. Después se quiso equiparar a Malvinas con justamente el proceso mal llamado quizás de reorganización nacional de los militares, cuando Malvinas es la antítesis de eso. Malvinas fue una guerra limpia, noble, por una causa justa. Y esto también el fenómeno del exitismo argentino, ¿no? Todos apoyaron, hasta Alfonsín, porque se miente cuando se dice que Alfonsín no apoyó la recuperación. Están las declaraciones de él en el 82. Se miente que todo el mundo ahora estuvo en contra en ese momento. Esas plazas que rebosaban de gente no existieron, la gente que cocinaba, tejía, donaba, se ofrecía de voluntario no existieron, todo esto no pasó. Y un factor muy fundamental, y es que el primer gobierno civil estuvo conducido por Raúl Alfonsín, que a pesar de que en el momento del 2 de abril apoyó la recuperación, después también se dio vuelta en ese sentido, y tenía un odio muy particular hacia Malvinas que venía del odio que le tenía personal a Galtieri. Muy poca gente sabe que los dos estuvieron juntos en una misma camada del Liceo Militar, junto con Arguindegui y Anaya, vaya cuarteto. Sí, sí. Y parece que Galtieri molestaba a Alfonsín mientras que Arguindegui lo defendía en esa escuela militar, y esa relación de amor-odio siguió toda la vida. Entonces él traspoló su odio a Galtieri en odio hacia Malvinas. Fíjate que Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril, Alfonsín quitó los restos del primer héroe de Yaquino del panteón que tenía en Bahía Blanca, en Punta Alta, y tiraron sus restos en un lugar espantoso de un cementerio de Mar del Plata, y así sucesivas medidas, inclusive deshumanizadas, cuando los combatientes que no tuvieron contención ni psicológica, ni médica, ni laboral, ni de ningún tipo, o abandono del Estado de los combatientes cuando volvieron, y las incipientes organizaciones de combatientes le pidieron a Alfonsín que haga algo, la respuesta fue que le piden ayuda a quien los mandó a la guerra, una respuesta totalmente deshumanizada. Y ahí con altibajos siguió esa forma de desmalvinización, mitigada ahora por el tiempo, porque además durante 20 años, por la mala onda que había, los veteranos no salían a hablar, a contar su versión de Malvinas. Recién después de 20 años empezaron a salir.
Claro, qué bárbaro. Estaba repasando entrevistas que te han hecho y comentabas que se perdió el 90, el 95% de lo que se filmó en el lugar. No, una locura, la verdad. Lo que hubieran sido esas imágenes, digamos, ¿no? O sea, Sí, se se perdió, destruyó. digamos, Más que se perdió, se destruyó el 90, el 95% de lo que se había grabado in situ ahí, digamos, en las islas. sí, de eso me enteré al volver de las islas porque no había retorno, no sabíamos qué se publicaba y qué no, y la censura militar absurdamente destruyó eso. Bueno, por un lado, cada prueba de lo que yo grababa con mi camarógrafo Alfredo Lamela no correspondía con el triunfalismo del momento, pero también una muestra de estupidez, porque cada fotograma de esos tendría y tiene como un valor histórico incalculable. Mi hijo menor hizo una recolección de lo que se ha salvado de la destrucción y son 3 horas sin monedas, en tanto que hace poco el diario Clarín hizo investigación y llegó a la conclusión de que faltan 100 horas de grabación nuestras. Qué, qué increíble, qué increíble. Y por qué hacían eso los militares, digamos, ¿no? Además de que esto conspiraba contra la mirada triunfal. ¿Por qué? Porque sentían culpa de alguna manera de cómo estaban llevando adelante la guerra. Por qué destruyeron el material? Bueno, en primer lugar porque pensarían que no era funcional la propaganda del momento, pero yo creo que más que nada respondía a la estupidez de tapar por si las moscas. Un ejemplo, ya avanzada la guerra, me llega la única orden que recibí, que no cumplí obviamente, que era dejar de filmar soldados conscriptos. Yo pregunté, pero ¿cómo? ¿Por qué me quieren hacer eso? Y para que no se sepa que eran bisoños. Todo el mundo sabía que eran soldados bisoños. Y aparte, a pesar de serlo, cumplieron un excelente papel. Pero yo me negué a cumplir esa orden, entonces imagínate la cantidad de material que fue destruido nada más que porque yo seguía filmando soldados conscriptos por una cuestión de ética profesional y porque además los soldados se ponían muy contentos de que lo filmáramos porque pensaban que podían ver los seres queridos en el continente. Además los soldados fueron vilipendiados y lo son hasta el día de hoy con ese mote infamante de chicos de la guerra, cuando pelearon como hombres, como además esto se ignora o se tapa, los soldados ingleses eran de la misma o menor edad. Están los videos en YouTube donde dicen que la mayor cantidad de integrantes de la flota inglesa tenían 17 años y se ocultan cosas como, por ejemplo, que un soldado de 18 años, Oscar Ledesma de la Carlota, Córdoba, con 2 meses de instrucción, pero por un gran jefe que murió en combate, el teniente Tevez, abatió nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses en un mano a mano. Y estas cosas se ocultan porque si se contaran esas historias de heroísmo de nuestros soldados conscriptos, se cae como un castillo de naipes esta mentira de que mandamos chicos a la guerra solamente dignos de lástima. Claro. Claro, qué bárbaro, ¿no? Increíble, la verdad increíble. Después, bueno, de Alfonsín llega el menemismo. ¿Cuál fue la consideración del menemismo sobre Malvinas, digamos? Menem lo que hizo fue darle finalmente, después de 9 años de abandono del Estado, una pensión, más que nada simbólica a los veteranos porque equivalía en ese momento a $100, nada. Pero bueno, aunque sea ese reconocimiento, y después prácticamente no se hizo más nada en la época de Menem. Los soldados ya se estaban organizando y ejercían presión para que les dieran una pensión que les permitía sobrevivir, sobre todo porque no les daban trabajo, estaban estigmatizados. Esto es hasta difícil de creerlo, pero al volver de la guerra, el soldado iba orgulloso con su certificado de veterano a buscar trabajo y no le daban trabajo hasta que se da cuenta que tiene que ocultar que estuvo en la guerra. Y así todo, no le daban trabajo porque le preguntaban de qué clase era, o sea, de qué año de nacimiento, y si era 62, 63, no le daban trabajo. Entonces necesitaban ese apoyo del Estado. Y recién, cuando se organizaron, definitivamente los centros de veteranos adquirieron cierta potencia. En el gobierno de Kirchner, en medio de manifestaciones muy duras, donde fueron reprimidos violentamente por la policía kirchnerista, lograron finalmente una pensión digna. Pero no solo de pan vive el hombre, el soldado argentino que combatió en Malvinas, que vio todos esos horrores, sufrió hambre, miedo, frío, vio caer a sus camaradas,
necesitaba la reivindicación de la palmada en la espalda, del desfile de bienvenida que no se lo hicieron hasta el día de hoy, y todo eso se le adeuda hasta el día de hoy. Merece la reivindicación de que dejen de decir que fuimos a la guerra por un general borracho. Hay mejor pasaporte al suicidio que decir que el sufrimiento no tuvo ningún sentido y que fueron unos estúpidos, que además es mentira. Yo hice una pequeña investigación y Galtieri no era alcohólico. Esto se inventó para ridiculizar la guerra de Malvinas. Galtieri probablemente debería haber sido fusilado por otros motivos mucho más graves, pero este hecho banal del alcoholismo supuesto de Galtieri es muy eficaz como ariete de la desmalvinización porque ridiculiza una gesta. No hay gesta si fuimos por un borracho. Todas esas cosas causaron el suicidio, no hay cifras exactas, pero se dice que más combatientes se suicidaron después de la guerra que los que murieron en combate. ¿Cómo fue la relación entre los mandos medios y los mandos altos mientras se llevaba a cabo la guerra? Tuve la oportunidad de preguntárselo a Aldo Rico días pasados, no quiso andar mucho en el tema, pero bueno, siempre estuvo esa hipótesis de que cierto grupo de oficiales descontentos sobre la forma en la que se estaba conduciendo la guerra intentan de alguna manera dar un golpe interno o oponerse a lo que emanaba de los altos mandos. ¿Cuánto de eso hubo de cierto? ¿Cuánto de eso es mito? Es que de los altos mandos no emanaba nada. Los altos mandos en Malvinas era de una pasividad atroz, rayana en la cobardía o rayana inclusive en la traición. Los altos mandos nunca realmente quisieron pelear la guerra, nunca dieron una orden de ataque ni de contraataque, nunca estuvieron en primera línea. Y sí, hubo una reacción, hubo una iniciativa del jefe de la compañía 601 de comandos, Mario Castañeto, que le propuso a Rico y Rico se plegó a eso, de intentar una defensa en serio. Cuando deciden eso, en ese momento en Malvinas el oficial de mayor prestigio era el teniente coronel Zeneldín y le ofrecen encabezar esa defensa en serio, pero Zeneldín se niega. Y entonces decide seguir adelante con un plan que recibió el nombre de Operación Operativo Alcázar, que era atrincherarse los comandos de ejército y los de gendarmería y los que quisieran voluntariamente plegarse a eso en la casa del gobernador, que era el símbolo, digamos, del poder en la isla, y vender cara a su vida y salvar el honor del ejército. Pero evidentemente esa noticia, ellos empezaron a estudiar cómo harían para hacerlo, trascendió, se enteró Menéndez y los manda a los comandos del otro lado de la bahía, la península de Freycinet, donde quedan trabados en combates contra los británicos, y aprovecha el momento Menéndez para rendirse. Por eso el operativo Alcázar no se realizó. Qué bárbaro. Claro, la historia no contada de Malvinas, evidentemente. Vas a estar en la Feria del Libro en San Lorenzo. Comentanos más. ¿Cómo? Vas a estar en la Feria del Libro en San Lorenzo, un evento de alcance nacional que se va a estar llevando a cabo en la región. Comentanos más al respecto. Bueno, voy a presentar mi último libro que se llama La Malviníada, que no es la Malvineada, que tiene un dejo despectivo la palabra, sino justamente la Malviníada, porque quiero trazar un paralelo con las grandes epopeyas nacionales como la Ilíada, la Eneida, la Lusíada de los portugueses, etcétera, porque realmente fue una gesta, y para entenderlo hace falta distancia con el hecho histórico en sí. El hecho histórico no se puede observar bien pegado al mismo, hay que tomar distancia. Ya han pasado 40 años, todavía probablemente falta, pero en algunas décadas Malvinas va a estar a la par del cruce de los Andes, si es que la Argentina sigue existiendo como nación, porque no podemos descartar que en el estado de descomposición en que se encuentra deje de existir como nación. Pero si sigue existiendo como nación, nuestros combatientes van a estar reconocidos a la par de San Martín, Belgrano, el Negro Falucho, el Sargento Cabral, porque realmente lo merecen. La Argentina se enfrentó, siendo una potencia de cuarto o quinto orden militar, no solo contra Inglaterra, sino contra la OTAN, apoyada prácticamente por el resto del país, de los países del mundo, y le peleó de igual a igual, y esto lo reconocen increíblemente nuestros enemigos. Tenemos que ir a los testimonios de los ingleses para darnos cuenta y enterarnos de que lo dicen los propios jefes militares terrestres, tanto navales como
ingleses, tanto navales como terrestres, que estuvieron a punto de retroceder. Lo dice el almirante Woodward en su diario de guerra, lo dicen los jefes terrestres que ya no tenían pertrechos para seguir combatiendo cuando Menéndez se rinde. Esto fue una epopeya nacional y en mi libro, que es el tercero sobre Malvinas, tengo otros temas que he tratado en libros, pero este es el tercero de Malvinas. Yo nunca pensé escribir un tercer libro de Malvinas porque pensé que con los dos primeros ya estaba cubierta la historia por mi parte. Pero hay tantas historias potentes, hermosas, de coraje y de amor en la guerra de Malvinas que siguieron apareciendo y siguen apareciendo a lo largo de los años, que este libro como que se escribió todo. Son pequeñas, breves historias de amor y coraje de la guerra de Malvinas. Si tuvieras que, de alguna manera, generar una reflexión, algo que quede para la posteridad sobre lo que fue Malvinas, pensando también en las nuevas generaciones. Hoy estamos, no sé si coincidís con esto, en un momento en la Argentina donde hay mucho desgano, apatía, los jóvenes por ahí no tienen horizonte, incluso con formación, gente profesional, muchos están en la droga, están sin trabajo, sin saber qué hacer. ¿Qué queda de lección de Malvinas, donde tantos jóvenes, con arrojo y con honor defendieron la patria? ¿Qué queda de lección para los jóvenes de hoy? Fundamentalmente que Malvinas es la llave del futuro de la Argentina, si la Argentina tiene futuro. Las historias justamente de amor y coraje de la guerra de Malvinas, si se conocieran, transmiten los valores eternos, esos que no se pueden transmitir con discursos, sino solamente con el ejemplo. El amor, el valor, el coraje, la magnanimidad, la abnegación, todo eso transmiten esas historias y es la única manera de transmitir esos valores eternos de generación en generación y de corazón en corazón. Si nosotros transmitiéramos esos ejemplos, esas historias, sería el tónico moral que podría dar vuelta a la decadencia argentina, detenerla, puede ser la palanca de Arquímedes que dé vuelta la situación en la Argentina. Por eso tiene tanta importancia y por eso probablemente esto se siga ocultando a lo largo de los años. Malvinas no es el pasado, Malvinas es el futuro, los valores de Malvinas son el futuro si es que tenemos futuro como nación. Muchas gracias por este contacto, Nicolás. Un gusto, hasta siempre. Adiós.